Uno de los temas más frecuentes que llega a convertirse en un problema entre los pequeños y medianos emprendedores justamente es el tema de la organización y de la productividad o falta de productividad, en este caso. Llevamos encontrándonos eso durante muchísimos años, creo que es un tema que seguramente te va a tocar. Te animaría a que te quedes a ver el vídeo hasta el final, va a ser muy breve y te voy a explicar una metodología que utilizan las pequeñas, medianas y grandes empresas de tecnología, de desarrollo de tecnología, desarrollo de software, etc. Es una metodología, bueno, se llama Kanban, te la voy a explicar muy por encima y muy a lo práctico, muy enfocada al desarrollo web, en plan de somos nosotros mismos quienes nos vamos a encargar de nuestra web. Obviamente Kanban tiene mucho más que esto. Si me ve un experto en Kanban, en productividad o en trabajo remoto, me dirá, Dan, no es exactamente como lo has explicado. Vale, sí es cierto, pero voy a explicar esta metodología de forma que, o bueno, de la forma en que la aplicamos a los pequeños proyectos, a los pequeños clientes con los que trabajamos, para facilitar que el desarrollo web sea mucho más ágil, ¿vale? Porque el gran problema al que nos enfrentamos nosotros no es el desconocimiento a lo mejor del uso de PrestaShop o de WordPress, sino al revés, es el que no haya una metodología previa. Eso es una traba que nos autosabotea continuamente. Entonces, os voy a enseñar el sistema con el que trabajamos y en la segunda parte de este vídeo vas a encontrar un breve tutorial de la herramienta Trello, que es la que nos permite trabajar con este sistema de forma sincronizada, de forma que esté todo el equipo comunicado. Esto para trabajo remoto es perfecto. Entonces, bueno, en esta primera parte te explico rápidamente en qué consiste la metodología y cómo nos organizamos. En la segunda parte encontrarás ese video tutorial de Trello. Y luego al final, en los enlaces de la descripción, te dejaré también el acceso a un curso de justamente productividad y trabajo remoto, por si quieres ahondar en esa parte, ¿vale? Tenemos una experta en nuestro equipo que justamente se dedica a certificar y a formar a profesionales en este ámbito. Entonces, si detectas que es una de las cuestiones que deseas trabajar o que a nivel personal quieres crecer, ¿vale? Para aportar a tu currículum y porque te permitirá acceder a puestos de trabajo mejores, para obtener mejores resultados, de esto se trata, de resultados. Sin duda ese es tu curso, te dejo el enlace por aquí, ¿vale? Así que voy a ser muy rápido. ¿Qué sucede cuando estamos varias personas a la vez trabajando en un proyecto y necesitamos tener recursos, necesitamos tener los materiales, no sé, materiales gráficos, logotipos, textos que van a ir en la página? Necesitamos configurar, no sé, los transportistas, necesitamos configurar la forma de pago, pues sí, la adaptación legal, el árbol de categorías. O sea, hay en torno al desarrollo web y en concreto en torno al desarrollo e-commerce hay un montón de tareas que afrontar. Y si bien es verdad que las listas funcionan bastante bien, al final desarrollar una web en equipo lleva a alcanzar un cierto nivel de complejidad que una lista se queda corta. Entonces vamos a usar una metodología que es como si tuviéramos una pizarra, por eso estoy enseñando este vídeo aquí delante. Nosotros imaginamos que tenemos una pizarra compartida en la que dividimos por columnas los tiempos de avance, ¿vale? Las fases de avance de cada grupo de tareas. Y ahora vamos a ver cómo las dividimos. Básicamente tendríamos 3, aunque bueno, yo a veces trabajo con 4, pero básicamente serían 3 columnas que serían en cocina, perdón, las que están pendientes, las que se están realizando o están en cocina y las que están terminadas. Yo personalmente, cuando trabajo con alguien en el tablero de Trello, que es la pizarra, la herramienta en la que tenemos la pizarra, agrego una cuarta columna que es la de accesos y a veces otra que es formación, pero bueno, eso es aparte. Entonces, esta sería la lista de... Esto es una lista de tareas por hacer, porque no lo sepa, en inglés to do es pendiente de hacer, doing sería las que están realizando, eso yo le llamo en cocina, y las terminadas, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Justamente yo aquí no tengo POSIT, pero imaginemos, bueno, esto sería para los accesos, ¿no? Por tenerlo siempre a mano, eso es recomendable. Hay quien guarda un Excel, hay quien guarda un documento, luego no lo encuentra, yo suelo tenerlos por aquí. Entonces trabajamos de una forma muy fácil. Imaginemos que aquí lo que tenemos son POSITs, ¿vale? Yo me voy a organizar un grupo de tareas que va a ser, no sé, instalar el PrestaShop, ¿no? Pues aquí, instalar no sé qué. Otro grupo de tareas, que es otro POSIT, que va a ser subir el catálogo, los productos, ¿vale? Otro grupo de tareas que va a ser configurar el árbol de categorías, ¿vale?
De ahí me viene el que tengo que configurar el menú. Esto es otro POSIT. Todo esto son POSITs, ¿vale? Tengo que configurar las formas de pago, tengo que configurar los transportistas y podría tener un montón de POSITs hacia abajo. ¿Qué pasa? Yo empiezo a trabajar y me voy llevando estos POSITs a la parte del tablero en la que estoy. Entonces, llegará un momento en que la instalación de PrestaShop estará aquí, ¿vale? Una vez que termine, a lo mejor aquí puedo agregar la instalación de la plantilla, eso dependiendo de cada uno, si queréis separarlo, si queréis meterlo en el mismo grupo, perfecto. Una vez que terminemos, nos lo llevamos aquí y ya nos olvidamos porque ya no está pendiente. O sea, digamos que a nivel mental, para nosotros saber nuestra cabeza en qué se tiene que enfocar, ya no tenemos que mirar aquí, solamente aquí, y si esto está vacío nos vamos trayendo tareas de aquí. Esto nos permite, nos da muchas ventajas, pero entre otras nos permite trabajar en paralelo en varios grupos de tareas, de forma que llevemos un control de cuál es el avance y en qué fase está cada una. Te comentaba antes que yo a veces meto 4 columnas. La tercera sería revisión, porque cuando trabajo con el feedback del cliente o del alumno, estamos revisando tareas que en realidad están en cocina, pero es como te paso la patata caliente, luego tú me la pasas a mí. Si ese momento está sucediendo y estamos cerca de terminar, la meto en la tercera columna, que sería revisión, y la de terminado o done sería la cuarta. Pero bueno, eso es algo personal, yo me gusta trabajar así. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de estos POSIT, a su vez, o sea, aunque esto es una tarea o grupo de tareas, dentro puede haber otros checklists de subtareas. ¿Qué puede haber dentro de estos POSIT? Te lo voy a enseñar luego en el video tutorial de Trello. En esos POSIT puede haber, por supuesto, la descripción de la tarea para que tengamos una orientación de qué es lo que tenemos que hacer, que no se nos olvide en un futuro. Cualquier nota que queramos hacer respecto a cierta tarea, pues nos la hacemos dentro. Luego te enseñaré cómo es. Puedo etiquetar a personas, puedo meterlas en el equipo y etiquetarlas y decirle, oye, tú te encargas de esto, tú de esto otro. Puedo poner fecha de vencimiento, de forma que cuando se acerque la fecha, la notificación de Trello me va a recordar, oye, tienes esta tarea pendiente, ¿vale? Puedo también, por supuesto, subir adjuntos, imágenes adjuntas, documentos, enlaces. Puedo, de hecho, integrar esto con Dropbox, con Drive, con otras herramientas, Slack, otras herramientas de... pues sí, de la nube o de trabajo colaboracional y así, ¿verdad? Bueno, realmente ya voy a seguir con el video tutorial de Trello porque ahí es donde lo vais a ver muy práctico. Podéis poner etiquetas por colores de forma que además, esto para verlo visualmente es muy práctico, además de tener posiciones, podemos decir, vale, si tengo una persona que por ejemplo solo se encarga de diseño, voy a etiquetar en color azul aquellas tarjetas que correspondan a diseño, de forma que cuando venga la persona de diseño no se confunda con los POSIT que son de catálogo o los que son de creación de contenido, porque ella va a detectar rápidamente cuáles de estas tarjetas tienen el colorcito azul, ¿vale? Bueno, pues esto no es azul, pero no tengo rotulador azul, y le va a salir el colorcito aquí y aquí, y luego lo vais a ver, ¿no? Entonces es muy fácil de identificar visualmente y así no nos andamos dispersando. Y luego a la hora de hacer un seguimiento de cada tarea, digamos que funciona como un hilo de Twitter, ¿vale? Dentro de las propias tarjetas, de abajo hacia arriba se sigue la conversación. Nos podemos estar mencionando continuamente, respondiendo, preguntando, consultando, etc. Y así llevamos un seguimiento, de forma que cuando todo esté aquí, se queda ahí, ya nos olvidamos de ello, pero si en un futuro necesitamos recordar cómo habíamos hecho X cosa, cómo habíamos solucionado tal problema, dónde tenía este documento adjunto, todo va a estar aquí. De hecho hay un buscador que te permite encontrarlo bastante más rápido si recuerdas una palabra o un dato relacionado, ¿no? Pero va a ser muy fácil y de esa manera el proceso queda documentado, cosa que es fundamental si en el equipo las personas luego a largo plazo pueden ir cambiando. ¿Vale? Y que llegue una persona que no sepa cómo se ha desarrollado X parte de la web y si le toque hacerse cargo de ese contenido, de esa parte de la web, lo único que tiene que hacer es abrir las tarjetas correspondientes, ver el historial y se actualiza. Sin más, vamos al video tutorial que te va a ser muy práctico. Si tú ya estás dentro del programa de mentoría, de aceleradora, de e-commerce by yourself o cualquier otro, o si estamos trabajando en el desarrollo de tu web, esa es la parte de video tutorial que tienes que practicar.
Es muy fácil, es muy intuitiva, en 2-3 prácticas te vas a hacer con ello. Hay aplicación de escritorio, hay aplicación móvil, también podrías abrirlo a través del navegador, pero yo te recomiendo instalar la aplicación para que te salten las notificaciones que necesites. Y en el celular, en el móvil, para que podamos llevar un seguimiento, si no estás en la oficina y quieres llevar el seguimiento, pues al instante te sale notificación, te pregunto, te consulto, te mando un pantallazo, qué te parece cómo está quedando esto, aquello, y vas a ver que es muy práctico y vas a trabajar de forma muy cómoda. Espero que esto te ayude a ti y a tu equipo, a que ganemos todos y sobre todo que ganéis vosotras en productividad y en agilidad, ¿vale? Y vais a ver cómo de esta forma acabamos los proyectos mucho antes. Bien, pues vamos al lío. Esto que estás viendo es un tablero de Trello de un proyecto justamente en el que estamos trabajando y como puedes comprobar, pues aquí está exactamente la misma estructura de columna que te había enseñado en la pizarra, ¿vale? Tenemos aquí las pendientes, las que están en cocina, ves que aquí había llamado to do, doing, done, perdón, esta es revisión que no estaba y esta sería done y esta es la de accesos. Bueno, en este caso, este proyecto apenas estamos empezando, por lo cual todavía es sencillo de ver, hay poquitos posits, hay poquitos grupos de tareas, como podéis comprobar, pero llega a haber un momento en el que en otros proyectos, o bueno, en el que en cualquier proyecto esto llega a estar lleno, ¿vale? Pero como ves, teniendo esta organización podemos tener un seguimiento de en qué fase estamos con cada una de las tareas. Todas estas, por ejemplo, en este proyecto ya se acabaron. Como ves, son la mayoría de tareas terminadas, mientras que las que están en revisión ya son pocas, en cocina casi ninguna, y estas que están pendientes realmente las dejamos aquí porque queremos hacerlas en otra fase. Para ellas crearemos otro tablero e iniciaremos, digamos, otra fase del proyecto aparte. Aquí tenemos nuestros accesos y aquí tengo la columna de formación y videotutoriales que le fui dejando al cliente porque iba surgiendo sobre la marcha, ¿no? Bien, pues te voy a abrir una tarjeta cualquiera. Esto que estás viendo aquí era una imagen adjunta que se coloca como portada, ¿vale? Ahí están aquí el listado de imágenes y de archivos que se han adjuntado en esta tarjeta. Esto sería un POSIT virtual, obviamente. Y bajando está, como te comentaba, el timeline de actividad, ¿no? Desde abajo hacia arriba. En concreto en esta tarjeta no habíamos hablado mucho, poquito, a modo informativo. Y aquí a la derecha podemos ver que podemos asignar a miembros. Podemos poner las etiquetas que te comentaba, lo de etiquetar por color para hacer más fácil a nivel visual el reconocer un tipo de tarea a cada persona. Aquí podríamos haber creado una checklist, no la voy a crear, ahora te enseñaré una tarjeta que lo tiene. Aquí podemos agregar la fecha de vencimiento, ¿vale? Con fecha y hora, que queramos, con tipo de recordatorio, ¿vale? Dependiendo de cuándo queremos que nos salte. Si recuerdas, te he dicho que yo recomiendo instalar la aplicación porque si solo lo tienes en el navegador, ¿vale? Estos recordatorios se te pueden pasar por alto, mientras que si tienes la aplicación tanto en el móvil como en el PC te va a saltar el recordatorio y aquí en la campanita. Ahora te enseñaré las notificaciones en la campanita. Luego se pueden agregar más funcionalidades. Yo aquí en concreto no he entrado, utilizo las que ya sé que me van bien, pero hay un montón, puedes crear reglas. Esto para equipos más avanzados. Realmente para lo que yo lo uso no necesito más, pero que sepas que está ahí disponible. Puedes conseguir más power-ups, puedes activar calendario vinculado al tablero de Trello o a tu equipo de Trello. Puedes vincular cualquier otra herramienta. O sea, los power-ups son un montón dependiendo de las funcionalidades. Creo que hasta CRMs, o sea, herramientas de planificación, campos personalizados. Igual esto puede funcionar muy bien. Google Drive, ok. Si bien es cierto que pues yo por ejemplo no lo tengo sincronizado, no lo tengo integrado, porque cualquier enlace que pongo de Google Drive ya directamente le sale al cliente, hace clic y llega, ¿no? O sea, con eso me sirve, pero entiendo que podría ser práctico en ciertos casos. Te lo dejo por aquí para que esto lo investigues porque no me quiero salir de la parte video tutorial. Si quiero mover esta tarjeta lo puedo hacer por aquí o puedo simplemente arrastrarla de una columna a otra, ahora te enseño. Copiar esta tarea o esta tarjeta en otro tablero o en otra sección de este mismo tablero. Si no estoy formando parte, o sea, si no soy un miembro agregado a la tarjeta, pero quiero seguir esta tarea, puedo darle a seguir. Puedo archivarla en el caso de que ya no la voy a necesitar o no quiero confundirme porque la he creado por duplicado sin querer o porque es una cuestión que ya hemos cerrado y no solo quiero dejarla en terminado, sino que quiero que no se vea, pues la archivo. Archivar no es eliminar, de hecho, mira,
puedo darle a archivar o a eliminar, sería el segundo paso. Voy a volver a enviarla. Y para compartirla, si quiero hacer un acceso rápido, por ejemplo, a un cliente a veces le digo, oye, te he dejado tal tarea, tal comentario, necesito que me lo revises, y para que sea más fluido y no dependa de estar esperando a que le salte la notificación si no tiene la aplicación o no ha entrado o no va a entrar todavía a Trello, le mando el enlace por WhatsApp, por ejemplo, o por mail, y así puede entrar a verlo más rápido. Incluso podríamos insertar la tarjeta, como ves, en páginas web y así. ¿Qué más tenemos por aquí? Voy a ir a una que tenga checklist, por ejemplo, módulos de pago. Venga, métodos de pago, ¿ves? Esta es una checklist, le ponemos el nombre que queramos. Esto es una forma de tener subtareas y llevarle seguimiento de cuáles están terminadas y cuáles no. Es, como ven, muy visual. Realmente aquí ya teníamos 3 y solo teníamos pendiente la cuarta, que de hecho ya está y no la había marcado. Puedo decirle que se oculten los elementos que ya se han completado para que ya no tengamos, digamos, basura mental. Y en este caso tampoco hay mucho seguimiento en el hilo. Voy a volver a otro proyecto. Este es bastante reciente, pero bueno, mira, en pasos a seguir, por ejemplo, aquí ya sabemos que todos estos pasos se han terminado. Le voy a dar a ocultar los completados y el último que quedaría sería este. Una vez que lo termine, una vez que lo marque como terminado, pues ya. Dice, toda esta checklist se ha completado, ¿no? Lo voy a liarla. Aquí hay otra checklist que corresponde a otra fase, ¿vale? De hecho, esto ya está listo, esto ya está listo, esto ya está listo, esto ya está listo y esto nos falta. Entonces lo dejo así, para que llevemos un seguimiento de qué tareas ya están terminadas. Una vez que terminemos todos los checklists, yo agarro esta tarjeta, que sería esta, y me la traigo a revisión o a terminado, ¿vale? Tan simple como eso, o sea, por eso digo que son como posits que realmente se pueden estar moviendo de un lado a otro, ¿vale? Voy a dejarlo como estaba. Y por último voy a ir a un tablero en el que tengamos un poquito más de feedback. Por ejemplo, aquí esto está inmenso. De hecho, fíjate, esto no lo había comentado en la pizarra, pero tenemos la posibilidad ahora, esto es nuevo, de agregar una tarjeta como portada de sección. Y esto lo hago porque cuando una columna se convierte muy larga, puedo separar ya no solo por colores, sino por secciones, ¿no? Entonces dentro de la columna de por hacer tenemos varias secciones. Una en este caso sería contenidos para crear en el blog. Es muy fácil, yo le digo aquí que sea tipo portada y si quiero que se vea así o así. Si quiero le pongo la pegatinita, si no, no. Entonces, y le elijo el color, ¿vale? Esto me faltó. Bueno, perdón. Es aquí, de hecho. Le elijo el color. Para que dentro de la misma columna, aunque haya muchas tarjetas, nosotros sepamos, vale, pues esto es de la sección de landing de venta, esto es de contenido, o yo que me encargo de automatizaciones me vengo directamente a esta sección y las tarjetas que están debajo ya sé que están pendientes, que son para mí, que son automatizaciones, ¿no? Ok. Entonces, bueno, y como te decía, pues también hemos puesto por colores. Los que están en verde o en color turquesa casi serían correspondientes a marketing de contenido. Aquí nos está indicando en rojo, como ves, que ya se ha vencido el plazo. La campanita nos está diciendo que tenemos algo pendiente que revisar aquí. Seguramente me han dejado comentarios mis compañeros y no lo he visto, ¿no? Aquí efectivamente, como ves, está el hilo donde platicamos, hablamos, intercambiamos feedback hasta que terminamos la tarea, ¿no? Llevamos el seguimiento completo de la tarea. ¿Y qué más me faltaba? La pestaña de notificaciones, por aquí la tenemos. Si ve, yo le doy a la campanita y me van a salir todas las tareas que tengo pendientes o los avisos de las tareas que finalizan próximamente o, por supuesto, las respuestas que me ha ido dejando el equipo, los clientes, los alumnos, etc. O sea, las personas que están incluidas en los tableros de trabajo con las que interacciono, en vez de escribirnos por mail, por aquí llevamos el seguimiento. Si yo quiero ver esto completo, hago clic y se me abre la tarjeta donde está ese comentario, ¿vale? Y por supuesto, cuando se ha vencido el plazo y ya está terminada, le podemos dar a quitar y así ya no nos complicamos, ¿no? De por aquí, ¿qué más? Claro, cuando yo creo un tablero, he entrado directamente al grano, pero cuando creo un tablero o el equipo de trabajo, tengo que invitar a las personas del tablero. Entonces, bueno, me voy a ir al equipo, ¿vale? Me voy a ir a la página del equipo para que veas fácilmente. Cuando yo creo la cuenta de Trello, se me abre lo primero mi cuenta personal. De hecho, la página de inicio se vería algo así.
¿ok? Lo que pasa es que en mi caso hay muchos equipos, muchos tableros. En el tuyo no vas a tener tantísimos, ¿no? Sin embargo, también puedo poner esta vista y puedo destacar algunos tableros para que se me aparezcan arriba, ¿vale? Esto ya es más de Trello, más de investigación. De forma que aunque yo tenga todos los equipos alistados aquí por orden de alfabeto, arriba tengo de rápido acceso los que tengo en estrellita, y de hecho aquí en la columna tablero tengo, como ves, destacados algunos en estrellita porque son de los proyectos que estamos trabajando actualmente o que más urgen, y abajo están el resto, ¿vale? Que seguramente son proyectos que ya pasaron o que quedaron en el aire y ahora mismo no tenemos que ir a ellos, de forma que cambio rápidamente entre tablero sin tener que estar haciendo búsquedas, ¿no? Y yo iba a la parte de equipo, me voy a ir a una página de equipo cualquiera, por ejemplo aquí. Entonces todos estos tableros los tengo en mi equipo. Por cierto, esto es la versión de gratuita de Trello, no estoy utilizando la de pago, ¿vale? También podría utilizar la de pago si así lo deseas. Tiene más funcionalidades, obviamente, pero a lo que voy es que solamente con la gratuita tienes todo esto disponible para poder trabajar. Bueno, quiero llegar a la página de equipo y lo voy a hacer a través de aquí, ver página de equipo, ¿vale? Entonces aquí me vendría a ver cuáles son los miembros, quién es administrador y quién no. Puedo cambiar los perfiles, ¿vale? Se los puedo dejar... es que esto ha cambiado un poquitito recientemente porque ahora es de Atlassian. Y si quiero que el equipo sea visible, privado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo al tablero. ¿Y qué otra cosa iba yo a hacer? Nada, simplemente eso, mostrarte que aquí puedo crear un enlace para invitar a alguien al equipo, y lo copio, o yo que sé, empiezo a escribir el nombre de otra persona que tengo en mis equipos y le puedo agregar e invitar aquí, ¿no? No lo voy a hacer ahora. Entonces, bueno, básicamente... y la vista de calendario, ¿vale? Si en vez de la vista de columnas queremos tener la vista de calendario para saber qué tareas tenemos para cada día, pues podemos venirnos rápidamente aquí, ¿vale? Entonces, como ves, bueno, aquí en concreto esta jerarquización es diferente porque ese proyecto requiere otras necesidades, pero en un proyecto estándar de web siempre vas a tener esto para hacer en cocina, en revisión, terminado, los accesos y las formaciones. Espero que te haya resultado útil. Si has visto este tutorial porque estás dentro de alguno de los programas de mentoría o de desarrollo web, pues si tienes alguna duda con respecto a cómo usarlo, por supuesto me lo comentas, ¿vale? Y te recomiendo eso, que te instales la aplicación, que practiques. Habrás recibido una invitación por mi parte para entrar dentro del equipo y dentro de nuestro tablero de trabajo. Nada más tienes que aceptarla y te van a estar saliendo las notificaciones. También puedes desactivar las notificaciones por email. Esto ya sería en la parte de configuración, ¿vale? Ok. Nos iríamos a configurar las preferencias de notificaciones. Pero bueno, esto ya es más personal, así que no voy a entrar aquí. Que sepas que puedes hacerlo. Pero sí que interesa que estés recibiendo las notificaciones en la aplicación, por eso la importancia de que te la instales. Y ya está, hasta aquí ha llegado el vídeo tutorial. Espero que te haya resultado útil y que si quieres profundizar más te dejo el enlace por aquí abajo para que entres al curso que ahora tenemos en oferta con Esmeralda, que es la experta en trabajo remoto y en productividad. Ella forma a equipos para trabajar de forma ágil. Y pues si necesitas cualquier otra cosa, asesoramiento personalizado, formación personalizada, etcétera, también te dejo los enlaces por aquí. Espero que te haya sido útil. Leo tus comentarios, ¿vale? Si te ha gustado, dale un like, te puedes suscribir al canal y espero que nos veamos prontito. Muchas gracias por llegar hasta aquí.